Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más a estos webinars, en este caso el último de este año 2023, después de yo creo que han sido 10 webinars este año, si no recuerdo mal, Xavi me apunta que sí, efectivamente 10 webinars en los que hemos tratado como siempre, gracias a la colaboración de nuestro partner tecnológico más importante, como es Schneider Electric, de traeros las principales novedades que se van produciendo en el sector energético. Hemos hablado de muchas cosas a lo largo de estos años, de este año, intentando, como siempre, pues traeros todas las novedades que se van produciendo. Y hoy tenemos con nosotros pues una tecnología nueva que ahora está muy en boga, como es el tema de la IA y la aplicación en este caso de cómo se aplica el tema de las IAs al futuro de la refrigeración. Para hablarnos de esto tenemos a Beatriz Palacios, ¿vale? Que es Product Manager Cooling en Schneider Electric y seguro que nos va a dar una conferencia realmente interesante. Así que bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias por estar aquí en este último webinar de este año. Gracias, sobre todo, por la participación y la invitación a este webinar. Buenos días a todos. Es un placer acabar el año con el último webinar hablando de refrigeración, aunque no hace todo el frío que pensábamos que iba a hacer estos últimos días. Pero bueno, no sé si queréis empezamos ya. Sí, comento un par de cosillas rápidas Vale. y empezamos, sin problema. Nada, simplemente deciros, bueno, también tenemos, perdón, a Xavier Barnils, como siempre con nosotros, responsable de Ingenierías de Iberia. Muchísimas gracias también, Xavi, por estar hoy aquí con nosotros. Buenos días, Y, gracias. y nada, simplemente antes de dejaros paso con Xavi y con Beatriz, deciros nada, un par de cosillas de procedimiento que como estoy casi seguro todos ya sabréis, pero bueno, por comentarlas. Como bien sabéis, los que ya habéis estado en webinars anteriores, veréis que en la parte de derecha de debajo de vuestras pantallas tenéis una cosa que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? Esto es para que vosotros, cuando terminemos la presentación, a lo largo de la presentación podéis ir planteando a través de este apartado y solo a través de este apartado, por favor, no lo hagáis a través del chat porque ahí se habla mucho y se pueden llegar a perder. Solo a través de este apartado plantear las preguntas que tengáis y el ponente cuando termine la conferencia pues os las explicará, os las responderá sin ningún problema, ¿vale? Y, y bueno, en principio por nuestra parte nada más. Bueno, hay una persona que dice que no nos escucha. Entiendo que el resto nos escucháis. Si podéis confirmar por el chat, en este caso, si nos estáis escuchando, sí, vale, se oye bien. Vale, pues seguramente, Fernando, tengas algún tipo de problema con los altavoces, ¿vale? Échale un vistazo con el sistema de sonido que estés utilizando, porque lo que parece es que el resto de gente sí que nos está escuchando. Bueno, perdonad por eso. Una vez confirmado que efectivamente se está escuchando y que todo se está generando correctamente, os dejo con Xavier. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí un miércoles tecnológico más. Muy bien, muchas gracias, César, como siempre. Buenos días a todos y a todas. Gracias nuevamente por asistir a este nuevo webinar, que es el último del año, como bien ha apuntado César. En él, mi compañera Beatriz os hablará del futuro de la refrigeración y el impacto que tiene la inteligencia artificial en aplicaciones críticas. Veremos cómo la inteligencia artificial, la necesidad de mejora de las infraestructuras, la garantía de continuidad o la sostenibilidad puede provocar que el diseño cambie por completo, ¿vale? Entonces, hoy Beatriz os hablará de todas estas nuevas tendencias en este tipo de proyectos y nada, seguro que va a ser muy, muy interesante. Os dejo con Beatriz, que es nuestra experta en la materia y espero que os guste. Muchas gracias. Adelante, Beatriz. Gracias, Xavi. Pues si os parece, comenzamos. Como os han explicado César y Xavi, la idea es daros una pincelada realmente de hacia dónde vamos en lo que sería el futuro en el diseño de la refrigeración en salas críticas. En salas técnicas, como sabéis, el impacto de la inteligencia artificial sobre todo va a tener lugar en centros de datos, pero también hablaremos un poco del resto de aplicaciones críticas donde normalmente tenéis que diseñar también teniendo en cuenta pues lo que son estos sistemas especiales donde realmente hay que hacer hincapié en que puede haber algún tipo de cambio, ¿vale? Si, si os enseño la agenda, simplemente
para mencionaros cómo vamos a estructurar el webinar, hablaremos pues, de la tipología de sistemas, tanto los tradicionales que estamos utilizando ahora mismo, como los sistemas que están llegando y el cambio que está teniendo las tecnologías, porque vamos a convivir en esas arquitecturas para ir creciendo con los impactos que va a tener este aumento de densidad, ¿vale? Para ello, pues hablaremos de estas tendencias de diseño, de los nuevos estándares que van a marcar qué tecnologías seleccionaremos para poder cumplir pues, con todas las normativas y las regulaciones que nos están viniendo. Y por último, pues os presentaré las soluciones que desde Schneider Electric os proponemos para poder acoger toda esta infraestructura y todos estos cambios. Me gusta empezar la presentación haciéndoos una mención de la importancia que tiene cuando habláis de este diseño de proyectos, de la diferencia entre hablar de un sistema de precisión y un sistema de confort. Estamos hablando en todo momento de aplicaciones críticas y cabe recordar pues, que son aplicaciones que van a funcionar 365 días, 24 horas y en los que necesitamos garantizar, dar una fiabilidad y una durabilidad pues, normalmente más crítica que la que requieren los sistemas de confort. ¿Por qué? Porque, como sabéis, un sistema de confort lo diseñamos teniendo en cuenta una media de horas al año para un uso de confort humano que no es crítico en una parada como puede ser en un centro de datos, donde puede haber una caída de datos y puede haber pues, emergencias de otro tipo, ¿vale? Entonces, todas estas salas tienen que ir acordes pues, a unas recomendaciones de diseño que hasta el momento normalmente las ha marcado ASRAE desde hace varias décadas, pues considerando pues unas temperaturas diferentes, unas temperaturas pues que son normalmente pues más altas porque están permitidas por este tipo de tecnología y por supuesto para unos caudales de aire muchísimo más altos. Este es el punto primordial en que la máquina, como podéis ver en la imagen, cambia totalmente a lo que sería pues el típico sistema de confort que podemos tener con caudales de aire más bajos. Son sistemas que tienen que mantener la temperatura constante, que tienen pues sin ningún tipo de oscilación, es decir, que tienen que garantizar de continuo ese caudal y además normalmente tienen que tener incorporado también un control de humectación y de deshumectación incorporado dentro de la máquina que vaya acorde también a ese rango sin oscilaciones como el de la temperatura. Esto es algo que normalmente los sistemas de confort no nos incorporan. Y por supuesto tener en cuenta que tengan un calor latente casi nulo, es decir, que todo sea sensible. ¿Por qué? Pues porque todo lo que estemos aportando de latente, como sabéis, al final va a ser más consumo, más potencia que tenemos que aportar y va a ser menos eficiente. Tenemos que intentar buscar el sistema más eficiente, el que menos consuma, porque realmente las 24 horas lo vamos a notar al final en factura eléctrica. Y, por supuesto, tenemos que tener diferentes diseños de tecnología según la distribución de aire que haya en las salas. Igual que cuando hablamos de una sala de racks, cuando hablamos de una sala donde hay pues, variadores de media tensión, donde hay pues, tecnología que cada equipo va a requerir que el aire frío le llegue de una manera y que el retorno de aire caliente vaya de otra. Y esto con sistemas de confort es difícil de diseñar. Y para eso tenéis pues un portfolio de fabricantes dedicados a estos sistemas específicos como somos nosotros en nuestro caso, ¿vale? Diferentes aplicaciones que hemos mencionado. Haremos bastante hincapié en la presentación, como os digo, en el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el crecimiento de los data centers, centros de datos, pero tenéis que tener en cuenta que estas aplicaciones críticas también os las vais a encontrar a nivel industrial, como comentaba el caso de las salas de variadores, a nivel también de otros sitios como pueden ser museos, laboratorios, bodegas, archivos, sitios donde no hay carga térmica. Y el sistema, la máquina, tiene que aportar toda la carga térmica y mantener esa temperatura y humedad correctamente. Es algo que lo va a hacer un sistema de precisión y son proyectos muy específicos donde también tenéis que garantizar las 24 horas pues esas condiciones, ¿vale? Y por supuesto todo lo que sería la parte de hospitales, aeropuertos, ferroviaria, también en educación. En todos los sectores os vais a encontrar aplicaciones de salas técnicas donde tenéis que tener en cuenta pues, todo lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Si empezamos por la tendencia en lo que es data center,
cabe mencionar pues, los 3 pilares que están cambiando toda la tecnología y que nos están haciendo ir a un ritmo de crecimiento pues, muy alto, ¿no? Porque, como sabéis, este sector se está triplicando en capacidad, en potencia y estamos en un momento en el que realmente de aquí en esta próxima década tenemos que, pues, que abarcar todos esos cambios de una manera muy rápida. Está aumentando la talla, como decimos, tanto de los data centers, que antes eran pues, menos de la mitad de tamaño a lo que están siendo ahora. Y tenemos también que tener en cuenta, además de ese crecimiento, pues toda la parte que conlleva con la sostenibilidad y con las regulaciones que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Esa descarbonización de la que hablamos para todo también tiene que aplicar en este tipo de instalación. ¿Por qué? Pues porque, como comentamos, la refrigeración además es lo que más consume en un data center. Siempre consume más del 30% del data center y ahí es donde más tenemos que tener cuidado en cuanto al tema de consumo y el tema de eficiencia, por lo cual va a ser una de las tendencias que van a marcar el cambio de la tecnología. Y, por supuesto, tendremos que intentar simplificar al máximo la infraestructura. De ahí nuestro reto como fabricantes de las unidades, pues el poder garantizar todas las arquitecturas, todo el diseño y construcción, ser modulares, escalables y poder daros pues toda esa fiabilidad y durabilidad cuando tenéis realmente que pensar en el mejor sistema para uno de estos proyectos, ¿vale? Esas son las tendencias realmente que están marcadas. También me gusta, antes de empezar, haceros pues un recordatorio de que hay varias métricas en este tipo de aplicación importantes, a diferencia de las que utilizamos normalmente en todo el mercado de confort y del resto, que es como es el COP, el ER y demás. Son métricas que nos van a garantizar toda esta sostenibilidad y eficiencia de la que hablamos. Se están incorporando conceptos que oiréis, pues lo que sería como el PUE, el QE, el WUE. El PUE nos va a medir la eficiencia de nuestro data center pues a nivel del consumo que está teniendo nuestra instalación completa. El QE, cuando lo veis con la letra C, os va a medir a través de la huella de carbono que estamos realmente marcando en nuestra instalación. Y también os encontraréis en el concepto con la W de incorporando el water, porque en este caso, cuando usamos agua, es un ratio que debemos de medir, es una de las métricas más importantes. Como sabéis, tenemos unas restricciones ahora mismo muy grandes en el tema del uso de agua y además en este tipo de instalación muchas veces es recomendable. Os voy a hablar del tema de usar economizadores, usar adiabático en el caso que podamos, pero el uso de agua tenemos muchas restricciones. Entonces, si lo usamos en circuito cerrado, es mucho más eficiente y no estamos tirando agua y no tendremos que tener el problema con todas estas normativas. Pero todo el tipo de instalación de alta potencia está pensado para ir a agua, como veremos, porque van a ser los sistemas más eficientes, ¿vale? Comentado los ratios, ahora vamos a pasar a hablar de las arquitecturas. En el tema de data center nos vamos a encontrar varios tipos de instalación. Oiréis hablar muchos conceptos, hiperescala, oiréis hablar el tema de colocation, de cloud, todos los que realmente están haciendo un crecimiento de potencia muy alta, o que alquilan espacio y que se dedican a este tipo de negocio. Estos son los que mayor capacidad y mayor potencia van a tener en ese edificio, pero también nos vamos a encontrar otro tipo de data center como es la parte del edge, la parte del regional edge o la parte de lo que es almacenamiento distribuido, el poder tener esa resiliencia a nivel local. Y estos data centers de pequeña potencia también es nuestro día a día y también es importante diseñarles correctamente, ¿vale? Aquí podéis ver pues unas fotos de lo que sería la tecnología que os voy a mostrar y que vamos a utilizar en todos estos tipos de instalaciones, tanto refrigeración con economizadores, incorporando aguas en circuitos cerrados. Os voy a mostrar el concepto de lo que serían los in-row, unidades entre filas, las cracks para hacer refrigeración perimetral en este tipo de sala grande y, por supuesto, las chillers o enfriadoras que van a apoyar estos sistemas de agua donde realmente voy a pues seleccionar, ¿no?, lo que sería la potencia más eficiente e intentar tener pues en este caso el menor consumo posible porque es donde van a estar los compresores y también sistemas de expansión directa que mostraremos ahora. ¿Qué tipo de necesidades tienen este tipo de instalación y este tipo de data center? Pues por supuesto diseñar para reducir el CAPEX
para incrementar esa eficiencia que estamos comentando, pero por supuesto pensar también en reducir el OPEX. Es muy importante pensar en la vida que va a tener esa instalación cuando la estoy diseñando para seleccionar la tecnología adecuada, ¿vale? Porque al final, invirtiendo más en CAPEX, voy a conseguir pues, reducir ese consumo eléctrico en un corto plazo, incorporando temas, como os digo, de economizadores, modulación y muchas más opciones que vamos a ver para minimizar los picos de arranque e infraestructura eléctrica. Y, por supuesto, que me garanticen unos sistemas de control y monitorización en este tipo de instalaciones la fiabilidad y continuidad que requieren, porque al final voy a simplificar temas de mantenimiento para alargar la vida útil. Y esto es un punto crítico, ¿vale? Esta tecnología cada vez viene más preparada para que podamos pues, tener automatizado el mantenimiento, anticiparnos a eventos y tener monitorizado todo para que no sea manual. Esto es muy importante porque al final nos va a ayudar a evitar incidencias y averías, ¿vale? Como comentábamos, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en los data centers va a ser pues, que va a triplicar, creemos, el crecimiento en un ratio pues que lo que va a pasar es que toda esa refrigeración por aire que os estoy comentando va a ser difícil de cubrir, porque hasta el día de hoy pues este tipo de clientela de hiperescala, de cloud, de colocation, está utilizando a lo mejor unos 20 kilovatios por rack, ¿vale? Donde está refrigerando por aire y utilizando pues sistemas perimetrales, sistemas de fan walls, para poder hacer en su sala una refrigeración completa. Y también pues veremos cuando aumentan de densidad, pues que consiguen hacerlo con unos cerramientos adecuados y que consiguen, pues con cerramientos de pasillos fríos, con cerramientos de pasillos calientes, al final consiguen cubrir a lo mejor hasta 35 kilovatios por rack. Pero lo que se nos viene con la inteligencia artificial es un aumento de densidad por rack, por lo cual la sala blanca tiene que adaptarse a mucha más densidad, a mucha más capacidad en el mismo espacio. Y eso no lo podemos cubrir solo con refrigeración por aire. Estamos en la línea límite realmente de poder cubrir con las tecnologías que hay existentes esos 50 kilovatios por rack que a día de hoy está demandando esta nueva tecnología. Por lo cual iremos a nuevas tendencias que están llegando, que ya es inminente su entrada y que pronto se utilizarán porque realmente los fabricantes de servidores van a modificar toda su infraestructura para vender este tipo de servidores preparados para la refrigeración líquida o liquid cooling, que podéis oírlo también con las siglas en inglés, y que viene con muchas arquitecturas abiertas dependiendo del servidor que se elija. Oiréis hablar de refrigeración por inmersión, de refrigeración directa al chip, de refrigeración de presión positiva, de presión negativa, muchos tipos de sistemas que los van a definir los fabricantes de los servidores y para lo que estamos abiertos como partner para poder diseñar con vosotros cuando tengáis un tipo de proyecto de este tipo. ¿Por qué? Pues porque durante estos años va a tener que convivir las arquitecturas existentes y tradicionales con todo lo que está viniendo. Vamos a tener en la misma sala blanca tanto lo que os estoy mostrando de cracks, INROS, cerramientos e irán llegando estos nuevos servidores que aumentarán en ciertas áreas la potencia, por lo cual tendremos que pensar en lo que os decía antes, en un centro de datos escalable que sea modular y que pueda incorporar todas las arquitecturas dentro del mismo proyecto. Y esa es la importancia de diseñar abiertamente, ¿vale? Y esa es la tendencia principal que va a requerir el impacto de la inteligencia artificial. Al final vamos a hablar de más de 30 kilovatios por rack, vamos a hablar de que todo se va a reconducir a esa refrigeración líquida y que las densidades van a aumentar en un ratio muy alto y muy rápido, ¿vale? Por lo cual, ¿qué pasa ahora? Pues que hay una preocupación de cómo asumir este aumento de densidad. Hay una preocupación de cómo van a convivir estas arquitecturas, por lo cual las ingenierías sois un punto crucial en este aspecto para que os podáis anticipar con este tipo de proyecto y al día de hoy tendremos que ver cómo cambian esas recomendaciones y todas esas regulaciones que tenemos y los estándares que hay. ¿Por qué? Porque ASRAE ya estaba marcando unos niveles
respecto a las arquitecturas tradicionales y ahora pues va a adaptarse respecto a lo que está llegando, por lo cual tendréis pues que ver todo lo que conlleva, partiendo de lo que os digo de ese servidor, que realmente es el que nos va a decir las limitaciones que tendremos y condiciones de temperatura. Y cuanto mejor consigamos adaptar a la mayor temperatura posible, más eficiente va a ser nuestro sistema. No es necesario refrigerar a menor temperatura si el fabricante del servidor te está diciendo que puedes aumentarla, porque al final son más horas y más gasto eléctrico, ¿vale? Vamos a dar una pincelada para los que no estáis familiarizados con los tipos de sistemas, tanto tradicionales como los que están por llegar. Y aquí, bueno, os puedo mostrar simplemente para hacer un recordatorio de lo que sería en estas salas técnicas un sistema de expansión directa o condensación por aire o condensación por agua. En el caso de condensación por aire, ¿qué es lo que me encuentro? Pues me encuentro una unidad interior o una crack o un in-row. La crack sería este tipo de unidad, el in-row son unidades que se ponen entre filas de racks y que normalmente llevan el compresor dentro de la unidad interior y luego tenemos tubería de gas hasta el exterior donde tenemos una condensadora de aire, ¿vale? En este caso, ¿qué ventajas y qué desventajas os encontráis? Pues a ver, ventajas. Es un sistema muy distribuido, muy seguro, que tiene pues mucha redundancia ocupando poco espacio tanto en cubierta como en sala blanca. Tiene coste de CAPEX bastante bajo porque son instalaciones de pequeña potencia y facilidad de instalación. Pero nos encontramos alguna desventaja, como puede ser, por ejemplo, la limitación de distancia de tuberías entre unidad interior y unidad exterior, porque como el compresor está normalmente en las unidades interiores, pues hay una limitación para que no sufra, ¿vale? Para que no haya pérdida de rendimiento y no se rompan los compresores. Entonces, ahí cuando tenéis más tubería o tenéis más distancia, sobre todo a cubierta, tenéis que pensar ya en instalaciones de agua. También tenemos la derivada de los refrigerantes, un tema muy importante. A nivel de sostenibilidad, este tipo de sistema es difícil incorporar free cooling, que es el concepto de economizadores, como comentamos en inglés, o aire gratis, que es pues intentar en circuito cerrado, porque como sabéis en estas salas técnicas muchas veces meter aire directamente de fuera o hacer free cooling directo es un tema pues que no es muy seguro, ¿vale? A nivel de la humectación, a nivel de problemas. Entonces, estos sistemas no me incorporan free cooling de agua indirecto. Entonces, no puedo tener horas de economizadores y encima la derivada de los refrigerantes del F-gas, pues es un tema que a día de hoy, como sabéis, con todo el cambio y las normativas que estamos teniendo y las limitaciones, pues ahora mismo no es el sistema más adecuado, ¿no? Porque estamos en una transición en la que va a cambiar toda la normativa y nos tendremos que ir a refrigerantes con menos PCA, menos de poder de calentamiento atmosférico más bajo, que tengan menos flúor, por lo cual los sistemas de expansión directa, si les podemos evitar, mejor, ¿vale? Podemos pensar en unidades intermedias, que son como híbridos de este sistema de expansión directa, como pueden ser las unidades Twin Cool o las unidades de doble sistema, que ya hablaríamos de condensación por agua. En este caso, en vez de salir refrigerante a la condensadora, lo que hacemos es pues tener unidades, o sea, donde vamos a hacer condensación por agua con dry cooler, ¿vale? Tenemos la opción de incorporar doble batería, tendríamos batería de gas y tendríamos batería de agua, y en este caso pues sí que podemos hacer free cooling indirecto. ¿Por qué? No estoy sacando ya el refrigerante fuera, lo estoy cerrando dentro de la unidad interior con un intercambiador de placas y estoy haciendo intercambio entre el refrigerante y el agua, ¿vale? Y en este caso estoy haciendo la condensación por agua en un dry cooler que es parecido a la condensadora anterior, pero que no llevaría refrigerante hasta afuera, por lo cual nos quitamos la derivada de las limitaciones de las distancias a la unidad exterior. En este caso tendría que añadir un pequeño grupo de bombeo, pero ya sería interesante. ¿Por qué? Pues porque puedo parar mucho tiempo el compresor durante el año para que haya free cooling. Es decir,
no utilizar la batería de gas y utilizar una batería de agua que pongo paralela en la unidad interior, y en ese caso, como veis en esta imagen, estaría moviendo solo agua con el compresor parado durante muchas horas al año. En este caso, tendría consumo de bomba y consumo de ventilador. Es algo muy interesante, ¿por qué? Porque como comentamos en estas salas técnicas, yo puedo estar hablando de más de 35 grados dentro de sala. Durante muchísimas horas al año yo puedo estar trabajando solo con ventilador y con bomba, moviendo lo que sería solo la batería de agua. Y esto pues va a hacer que nuestro rendimiento y nuestra eficiencia crezca muchísimo. Vamos a tener un consumo más bajo, porque lo que realmente consume más es el compresor, ¿vale? Y luego, cuando pasamos a alta potencia o alta capacidad, ya hablamos siempre de sistemas de agua. En este caso ya pasamos a hablar de enfriadoras o chillers en cubierta, o si son de condensación por agua, las podríamos poner en patios interiores, como sabéis, encerradas o con dry coolers para tener economizadores, y en las salas interiores tendríamos cracks o INROS repartidos en las filas de servidores o repartidos en la parte perimetral para poder hacer la refrigeración por agua dentro de la sala. En este caso, los compresores están en la chiller fuera, y en el caso de las unidades interiores lo que tengo pues es como un fan coil, ¿no? Pero hablando en precisión, pues tendría la batería de agua y el ventilador, y estaríamos pues trabajando normalmente en conjunto dentro de la sala. De ahí la importancia de la monitorización, porque las podríamos comunicar en grupo, comunicar en LAN, y de esa manera, pues si hay una caída a nivel de redundancia, pues puede arrancar otra unidad, puede haber rotación y me pueden cubrir en ese momento si ha habido una caída de una unidad dentro de la sala, ¿vale? Al final, en los sistemas de agua es donde puedo incorporar pues eso que comentábamos de economizadores en circuito cerrado, y puedo pensar en horas de free cooling durante todo el año. Y aquí es hacia donde vamos en estas arquitecturas híbridas que hablábamos de la inteligencia artificial, porque esto es lo que va a poder convivir con lo que nos está por llegar, porque vamos a hablar siempre de aumento de temperaturas muy altas, de que los sistemas se tienen que adaptar a esto, y realmente de agua, ¿vale? Es hacia donde vamos en alta potencia. Recordaros otra vez el tema del free cooling, porque a nivel de tecnología es lo más importante que podemos incorporar en la chiller. Sería, perdonar, sería lo que es una chiller, como podéis ver aquí. A nivel mecánico, como sabéis, incorporamos batería de gas, compresores, y lo que hacemos es añadir baterías de agua adicionales en unidades de condensación por aire, donde realmente pues podemos pues recircular agua durante las horas que realmente en invierno o nocturnas durante todo el año nos permitan esas temperaturas por debajo de 25 grados, donde vamos a tener free cooling. Esto es importante mencionarlo, porque cuanto más aumentemos la temperatura de agua, más horas de free cooling vamos a tener y más horas va a estar parado ese compresor. Entonces, al final vamos a estar, como os decía, con consumo de bombas y de ventiladores, y no vamos a tener los compresores muchísimo tiempo al año. Esto es importante complementarlo con modulación, que vamos a ver ahora en las siguientes slides. Modulación me refiero a pues, compresores inverter que nos permitan realmente, ¿no? Adaptar el punto de trabajo de las horas de free cooling durante todo el año al mínimo arranque de ese compresor, y que trabaje pues, modulando en capacidad con lo que se necesite, por lo cual estará consumiendo solo lo necesario. Y este es el punto crítico del diseño de este tipo de instalación, aparte de la monitorización, como estábamos comentando, ¿vale? Y con esa arquitectura, como os digo, es donde va a convivir toda esa tecnología nueva que está por llegar de refrigeración líquida o de liquid cooling, porque lo que nos vamos a encontrar al final van a ser enfriadoras como la que os he mostrado funcionando en horas de free cooling. Vamos a añadir unidades de intercambio seguramente, porque los servidores van a refrigerarse en parte ellos, y al final vamos a tener que añadir sistemas de apoyo a esos servidores. Los servidores van a llevar capacidad de refrigeración propia o recirculando
un dieléctrico a través suyo o haciéndoles una inmersión dentro de tanque o de un líquido. Vamos a conseguir refrigerar en el rack parte de la capacidad, aunque estamos aumentando de capacidad con esa tipología de servidores, y lo que haremos es hacer un intercambio de gas-agua para poder refrigerar ese líquido y luego fuera pues esta arquitectura que os estoy mostrando y donde iremos con enfriadoras, ¿vale? Esta es la tecnología pues que ahora va a convivir híbrida hasta que lleguemos pues a esta tendencia y a este cambio. Y bueno, pues hablaros de esos retos, ¿no?, que nos están por llegar, como hemos mencionado en esta tipología de sistemas y de arquitecturas. Estamos hablando pues de toda esa normativa de nuevos refrigerantes. Tenemos que adaptar la tecnología, adaptar las nuevas máquinas pues a refrigerantes HFO, de bajo PCA, según nos va marcando la transición de esta normativa del F-gas. Tenemos también que ver unos mínimos rendimientos requeridos. Hay otras normativas que van a marcar esos rendimientos, van a marcarnos unos consumos máximos. Tenemos que adaptarnos a lo que comentábamos, cada vez más densidad, cada vez más capacidad en menos espacio, por lo cual es un reto a nivel de diseño. Por supuesto, seleccionar el clima adecuado para estas salas. Cuando tenéis opción de seleccionar la localización del proyecto, es mejor irnos a localizaciones de bajas temperaturas, porque ahí vamos a conseguir más horas de economizadores y porque al final lo crítico de esto es conseguir horas de economizadores en esta tecnología y modulación para, como os comento, tener pues mayor eficiencia, ¿vale? Sabéis que ese tema de los refrigerantes nos va pues, a acompañar los próximos años hasta que se tomen unas decisiones que ya sean estables, hasta que hagamos el paso ya a evitar los refrigerantes convencionales. Hemos ido paseando a lo largo de las décadas a través de protocolos que nos han ido marcando diferentes tendencias comerciales para usar unos, usar otros. A día de hoy, la transición todavía no está definida, como sabéis. Por ejemplo, el R410 todavía lo seguimos utilizando en un poder de calentamiento atmosférico medio, pero sí que es verdad que hay refrigerantes como el 1234ZE, el 513A, el IF, se están llegando para quedarse por lo menos durante la transición hasta que se defina cómo finalmente va a marcarse la normativa. Sería ideal poder pasar a refrigerantes naturales de un día para otro, pero no solo es a nivel de sostenibilidad, hay que ver este paso. Ya sabéis que hay muchas cosas a nivel de seguridad en las salas que no nos permiten dar el paso por completo. Hay que tener en cuenta la inflamabilidad, hay que tener en cuenta la manipulación de los gases, hay que tener en cuenta muchos factores que hacen pues, que no sea fácil, ¿no? Y de ahí pues que todo el mundo siga debatiendo qué es lo que hacemos y cómo lo llevamos en esta transición, ¿vale? No solo de los refrigerantes, pero también hemos comentado otras normativas. Como os decía, los requerimientos mínimos basados en estudios nos han marcado pues, como lo que es la parte de las directivas del ecodesign, porque ahí realmente es una directiva europea que va a marcar rendimientos mínimos eléctricos por máquina. Y de ahí que los fabricantes hayamos tenido que pues, rediseñar muchas de las máquinas, utilizar otros componentes de menor consumo, basándonos pues, en toda esta directiva, ¿no?, que también ha ido marcando unos tiers desde el 2018 y que nos van a marcar pues, unos ERs pues por tipología de sistema. Esto es importante y la verdad es que está muy bien pensado porque no era lo mismo, como decíamos al principio, hablar de un sistema de confort que hablar de un sistema de precisión o de un data center que está impulsando agua a 12 grados o que está impulsando agua a 20 grados. Entonces, en el ecodesign se han tenido en cuenta los requerimientos mínimos pues dependiendo de las condiciones de diseño de cada una de las tipologías. Hay muchos más estándares dependiendo de los países, como sabéis, y dependiendo de dónde diseñéis, que tenéis que tener en cuenta porque cada regulación, cada área ha marcado pues diferentes, ¿no?, diferentes estándares dependiendo de las necesidades. Y nada, pues hacia ahí vamos, lo que hemos resumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues ese diseño modular y escalable, el mínimo espacio en estas salas técnicas, porque realmente cuanto más espacio
tengamos disponible para servidores y podamos refrigerar con máquinas más pequeñas, pues más disponibilidad habrán en estas salas, ¿no? Y, por supuesto, minimizar también la infraestructura eléctrica, que al final nos va a garantizar pues menor consumo. ¿En qué condiciones estamos diseñando para cumplir estos estándares? A ver, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues tenéis que tener en cuenta temperaturas de aire, ir a sistemas de agua, como os he dicho, temperaturas de aire altas. Cuando realmente os viene un usuario un usuario final y os dice, yo es que quiero mi sala técnica 18 grados. Mira, pues explicarle, no es necesario. Es que a día de hoy ya no es necesario. El fabricante de los equipos te está diciendo que puedes tenerlos a 35 grados. No diseñes a 18 porque tus máquinas van a ser el doble de grandes y van a consumir el doble. O sea, primero hay que concienciar, ¿no?, al sector que realmente no es necesario refrigerar estas salas a una temperatura baja. Y con ello ir luego a temperaturas altas de agua para poder tener esas horas de economizadores, como os estaba diciendo, porque al final cuanto más alta es la temperatura de retorno en nuestra máquina, más horas tendré de free cooling hasta en temporadas medias y nocturnas, ¿vale? Y, por supuesto, adaptar esa tecnología que estábamos comentando a la tipología nueva de máquina que llega. Siempre modulación incorporada, modulación en ventiladores electrónicamente conmutados, compresores inverter, compresores scroll inverter, compresores inverter de tornillo, y cuando hablamos de alta potencia o de levitación magnética turbocore, que son los que utilizamos nosotros, que ya sería el tope de eficiencia cuando seleccionéis potencias altas. Y, por supuesto, que penséis en circuitos redundantes, unidades que den redundancia, monitorización, dobles alimentaciones y diseño eléctrico que acompañe a toda esta tecnología para garantizar que no haya una parada, que no haya una incidencia y que podamos tener un mantenimiento anticipado, ¿vale? La diferencia de diseñar en temperaturas altas os va a dar un ahorro al año muy alto, porque vamos primero a bajar de talla la máquina. Una chiller que antes para 1000 kilovatios impulsaba 7 grados, pues ahora esos 1000 kilovatios a 20 grados de impulsión, a lo mejor en vez de 12 metros os mide 6 metros, porque es la mitad de chiller. Al final todo va a acarrear costes en el proyecto y en la instalación. La chiller pesa la mitad, el circuito de agua se minimiza, las tuberías bajan, el coste de instalación baja, el pezón cubierta, como os digo, baja y vamos a reducir costes y vamos a mejorar, ¿no? Entonces, es un tema que nos interesa en todos los aspectos. No solo hablar de la temperatura, sino también pues que hablar del caudal de agua, que también si lo aumentáis vais a tener grupos de bombeo más pequeños, ¿no? Los rangos tienen que estar optimizados para estas altas temperaturas. Hay que llegar a un equilibrio entre las unidades exteriores y las unidades interiores. ¿Por qué? Pues porque las unidades interiores, cuanto más pequeña es la chiller fuera, más grande necesitamos el fan coil en la sala o la unidad de precisión o la crack o el in-row, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho pues es optimizar todo el rango para poder daros baterías potenciadas, para poder daros en las mismas tallas mayor capacidad y que podamos trabajar pues en esas temperaturas que os comento, que estamos hablando hasta de 20-32 de agua. Ya no es el 7-12 que comentábamos antes. Hay que aumentar descargas de aire, hay que aumentar temperaturas de retorno de aire y hay que pensar pues en ese aumento de temperatura de agua, ¿vale? Y que la importancia de aumentar el caudal también lo vamos a tener pues en lo que serían condiciones de costes de instalación. ¿Por qué? Pues porque los grupos de bombeo se reducen. No es lo mismo diseñar a 5 delta de caudal que a 10 o 12 de caudal. Voy a tener pérdidas de carga inferiores, voy a tener tuberías más pequeñas, caudales inferiores para la misma potencia. Entonces es un tema que realmente nos interesa también tener en cuenta. El aumento del delta, el aumento del salto térmico en este tipo de instalación, ¿vale? ¿Y qué soluciones os planteamos? Pues simplemente daros una pincelada de las novedades que se adaptan a estas arquitecturas y a estas nuevas tecnologías.
podemos acompañaros en todo el diseño de este tipo de sala para poder adecuarlo y hacerlo individualizado, que es lo importante, como os digo, es ver qué necesidades tiene cada uno de estos proyectos y elegir la arquitectura adecuada. No hay unas mejores que otras, no es que haya que ir a un cerramiento de pasillo frío porque es más eficiente que uno caliente, a un INRO que es más eficiente que una crack. Cada instalación tiene sus peculiaridades, cada proyecto os vais a encontrar pues unas restricciones y al final lo que podemos es ofreceros todas las arquitecturas y al final nuestro portfolio cubre todas las soluciones para acompañaros en el diseño de todo este tipo de proyectos, ¿vale? Cuando hablamos de cracks, como podéis ver en esta foto, ¿qué os vais a encontrar? Os vais a encontrar pues armarios perimetrales cada vez más grandes. Esa es la tendencia del cambio. Antes hablábamos de cracks que medían 1,5 metros y ahora eran de 50 kilovatios y ahora estamos hablando en este tipo de salas de cracks que pueden llegar a 300 kilovatios que se empiezan a llamar fan walls y que empiezan a cubrir toda esta alta potencia, ¿no? Los trenes de ventilación ya empiezan a pensarse para incorporarse en el falso suelo, cada vez con alturas de suelo técnico más altas y que podáis pues hacer unos caudales de aire, como digo, cada vez mayores. Entonces, nuestro rediseño y toda la versatilidad que dan estas configuraciones es acorde pues a esas necesidades que tengáis en esa sala técnica, pero sobre todo el aumento de capacidad y el aumento de talla en todo este rango de producto. En esta foto podéis ver la transición del cambio que han tenido desde pues hace décadas a ahora. Estábamos antes hablando de unidades que, como os digo, que no medían 1 metro, eran de pequeña potencia, ¿no? Lo que nos encontrábamos hace una década a lo que nos podemos encontrar ahora, ¿no? Porque a día de hoy ya estamos introduciendo en el mercado unidades que hasta una sola unidad te puede dar 250 kilovatios o 300 a alta temperatura de agua y que pueden tener distribución frontal de aire o pueden tener la distribución a falso suelo. Entonces, estamos viendo ese cambio de tecnología, como podéis ver en esta imagen, adaptándonos rápidamente pues, a las necesidades que tiene el sector, ¿vale? Cuando hablamos de esas fan wall, cuando tenéis que seleccionar estas unidades perimetrales, aquí podéis ver en una imagen lo que sería la diferencia cuando estamos hablando de esta tipología de proyecto donde no quiero poner suelo técnico, donde puedo hacer una distribución de aire correcta, puedo utilizar este tipo de máquina para hacer una distribución frontal en los pasillos fríos y lo que haríamos es un retorno superior. Como llevan unos ventiladores de un tamaño muy grande y al final los caudales de aire son muy altos, teniendo una presurización adecuada de la sala y una distribución adecuada de las unidades alrededor de la sala, puedo pensar en este tipo de distribución frontal. Y a veces también las podéis sacar fuera, aunque es un pasillo adyacente, para que el mantenimiento no esté dentro de la sala técnica. De esta manera tenéis un pasillo de mantenimiento aparte y pueden distribuir por rejilla a la sala. O sea, pues es un tipo de arquitectura que estamos utilizando ahora mismo en alta potencia para unidades de agua, ¿vale? Y cuando seguís utilizando lo que serían las unidades de expansión directa en toda esa aplicación pequeña potencia, pues estamos también cubriendo el gap y haciendo los cambios que se necesitan en esta tecnología. Tanto en la transición de los refrigerantes, ahora mismo estamos también ofreciendo R454B que tienen bajo PCA, ¿vale? Entonces, estamos yendo a alta potencia también para ser expansión directa, llegamos casi a 150, 170 kilovatios en una sola unidad y, como os digo, metiendo compresores inverter, esto es importante, con modulación, ventiladores cada vez de mayor eficiencia, ventiladores de fibra que tienen pues, menor consumo y unidades pues, que miden lo mínimo posible para que tengáis opción de poner unidades redundantes en el mismo espacio, ¿vale? Y en las enfriadoras, pues tenéis todo el rango de producto. Podéis hacer un proyecto de agua en este tipo desde 6 kilovatios hasta pensar en unidades de más de 2 megavatios. Todo el portfolio cubierto pues con enfriadoras hasta 400 kilovatios con compresores Scroll. También con opción del R454B y compresores inverter, y luego en alta potencia os ofreceríamos el portfolio de lo que sería levitación magnética y compresores de tornillo en todo el rango de refrigerantes que cumplirían ahora mismo con el F-Gas, que serían pues el 1234ZE, el 1234IF, y que podríais pues seleccionar
en el caso de que queráis este tipo de máquina, ¿vale? Y lo mismo que con si hablamos de dry coolers, también cubriríamos si necesitáis opciones con free cooling en dry cooler y este tipo de proyecto. Y las unidades in-row también entre filas, que cubrirían pues lo que sería la parte de agua y la parte de gas. En la parte de gas, para aplicación H, aquí os ofrecemos un in-row de muy baja talla, el de 300 milímetros de profundidad, o sea, perdón, de ancho, y que daría hasta 30 kilovatios. Esto se usa mucho en este tipo de aplicación distribuida, que lo hemos diseñado con el compresor fuera, en este caso para tener más espacio disponible dentro del in-row y poder así pues dar más capacidad, porque normalmente este tipo de in-rows de 300 milímetros solían dar 10 kilovatios. Entonces, al sacar el compresor fuera y hacer una unidad motocondensadora, hemos conseguido cubrir mayor potencia en esa misma talla, por lo que os permite, cuando tenéis que hacer este tipo de diseño distribuido, pues ir a unidades de gas hasta 30 kilovatios, ¿vale? Y encima con distancias equivalentes más grandes, porque al tener el compresor arriba no sufre tanto como tenerlo en la parte inferior y podemos tener más distancia equivalente. Y bueno, y comentaros pues eso, el cómputo del sistema y que os podemos pues acompañar, ¿no? Realmente en el diseño cuando tenéis que seleccionar cuál es el más adecuado, tanto para las enfriadoras, como os digo, como para el tema de unidades interiores, de cracks, de INROS, y poder ver cuál es la mejor opción. Y todo también acompañado de las certificaciones que muchas veces os piden en diseño, como es Euroben, como pueden ser ahora los Passports PEP y todo lo que garantice pues esa mayor eficiencia y mejor rendimiento, ¿vale? Y hacia la tendencia donde estamos llegando, que os digo que está por llegar todavía y que se está empezando a pensar en ello porque es inminente la entrada que va a tener, es pues incorporar esa arquitectura híbrida en lo que sería la refrigeración líquida. Cuando vais a oír hablar muchas tipologías, lo que es direct to chip o inmersión en tanque, vais a oír hablar de presión negativa, de presión positiva, pero como os digo, ahora mismo esto es algo que está llegando. Hay que estar abiertos a todas las arquitecturas, nos da igual una que otra, porque al final es acompañaros en la selección respecto a lo que el cliente marque y el servidor marque, y toda la arquitectura que os he mostrado es lo que va a complementar esta tipología de proyectos. Al final vamos a ver todo ese apoyo con enfriadoras o con unidades asistidas o con unidades intermedias para hacer el intercambio de refrigerante, y al final vamos a convivir en todas esas arquitecturas durante esta transición para poder garantizar lo que decíamos, ¿no? Que sea un proyecto escalable. Es el momento realmente de cambiar esa mentalidad que teníamos antes en sistemas tradicionales, porque realmente el impacto que va a tener la inteligencia artificial va a ser pues aumento de densidad, reconducirnos hacia estos nuevos sistemas, pensar pues en la complejidad que va a tener la selección, pero estar abiertos a innovar, estar abiertos a que es el momento pues de conocer nuevas tecnologías y de diseñar juntos en todo el ecosistema y colaborar juntos para que esta nueva arquitectura sea exitosa, ¿vale? Y por último, para acabar, os había preparado algún ejemplo, pero que hemos comentado más o menos hasta ahora. Ejemplos, pues, por ejemplo, aquí podéis ver alguna foto de lo que sería un data center, pues, donde tengo que seleccionar enfriadoras y cracks, en este caso, pues puedo pensar en temperaturas normales de ahora mismo de agua de 20-30, por ejemplo, que es lo que se está haciendo normalmente como mínimo, para lo que os decía, aprovechar esas horas de economizadores, y puedo pensar en sala blanca, pues en cracks a lo mejor de 200 kilovatios por crack. Esto es un ejemplo de un data center normal que os podéis encontrar ahora, en donde tenéis que pensar en una redundancia, en una distribución,
y donde podéis incorporar free cooling, ¿vale? En Madrid, por ejemplo, tenemos muchas horas de free cooling, parece mentira porque hace mucho calor en verano, pero hay muchas horas al año de free cooling porque aunque esté a 25 grados fuera, yo estoy impulsando a 20-30 de agua, entonces puedo hacer que el compresor no tenga que arrancar 100%. Entonces, durante todo el año hay free cooling, menos en verano cuando tenemos las olas de calor, pero durante todo el año hay free cooling. Y bueno, también que vierais una aplicación, por ejemplo, ferroviaria, lo típico que es una línea del AVE, donde tenéis que hacer diseños en casetas distribuidas. Eso parece muy pequeño, pero sigue siendo una aplicación técnica, una sala técnica donde tenéis que buscar una máquina de precisión y más aún con razón, porque son instalaciones muy remotas, instalaciones donde no tenéis, donde os interesa monitorizar para no tener que estar yendo, porque como sabéis suelen estar lejos. Y en este tipo de instalación, que no es crítico lo que suele haber en estas salas durante toda la línea ferroviaria, pues podéis incorporar, por ejemplo, free cooling directo con máquinas mochila o con máquinas de techo, porque no hay espacio normalmente en estas casetas. Entonces, se utilizan mucho este tipo de máquina de precisión donde hacéis incorporación de aire exterior, porque en este caso meter aire de fuera no es tan crítico y lo mezcla la máquina a través del filtro de la máquina, por lo cual controlamos en el caso de alguna emergencia que la máquina cierre con puertas. Entonces es muy interesante, aunque sea baja potencia, es un ejemplo de AIDS y un ejemplo de una aplicación crítica que no es un data center, donde también tenéis que pensar en precisión, ¿vale? Y bueno, un museo, como os decía, en los museos hay máquinas perimetrales, igual que en una bodega para un vino, porque algo, es un ejemplo que realmente lo que os digo, pues son salas que no tienen carga térmica, son salas que además necesitan bajo nivel sonoro porque se pueden a lo mejor visitar, se suelen instalar fuera de la sala, entonces esta máquina lo permite, ¿no? Y encima tengo que tener control de humectación, en el caso de un museo, los cuadros necesitan un control estricto de temperatura y humedad, y entonces son aplicaciones muy críticas y en donde me interesa tener monitorizada una unidad que me aporte la carga térmica, pero a la vez me cubra las necesidades. Entonces es otro ejemplo que os quería poner, aparte de todo lo que hemos comentado de data center, ¿vale? Y bueno, con esto acabaría para estar en tiempo y que podamos ver preguntas y todo lo que queráis debatir. Muchas gracias. Gracias, Bea. César, Muchísimas ¿estás gracias, por ahí? Beatriz. Sí. Sí, sí, sí. Muchísimas no se me ha conectado la cámara. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu interesantísima explicación. Vamos ahora con el turno de preguntas, si os parece. Por lo que veo, de momento hay dos preguntas planteadas, ¿vale? Podéis plantear alguna más si ahora, por lo que sea, os surge alguna duda o lo que queráis, ¿vale? De momento vamos con las dos preguntas que tenemos. Dice, bueno, Carlos María Maldonado Almeida dice, una pregunta de reflexión. ¿Los data centers tienen limitaciones a nivel de equipos? ¿No tiene sentido refrigerar data centers, equipos de alto rendimiento mal dimensionados, me refiero? Habría que empezar exigiendo a estos equipos refrigeración líquida y así las densidades bajarían por rack. Esto hace que el reto para las ingenierías no sea tan desafiante. ¿Qué opinas? Gracias. Realmente, como os comentaba, el reto va a ser de todos. Sí, tenemos que partir del servidor, tenemos que partir del equipo primero, que se consiga refrigerar lo máximo. De ahí el que luego todo el apoyo exterior vaya pues, a bajar de talla realmente. Entonces, partimos de, pues primero, ver qué es lo que van a diseñar los fabricantes de servidores y nosotros acompañar el diseño de la arquitectura exterior y de las máquinas a la potencia que haya que cubrir. Y realmente sí, el reto va a ser de todos. Pues aquí, para que las ingenierías no tengáis todo lo que es la decisión encima de la mesa, es un reto de todos que tenemos que ir viendo en los próximos años, porque está llegando y ahora con los proyectos que vengan, pues iremos teniendo práctica. Perfecto, pues muchísimas gracias, Beatriz. Y bueno, de momento, bueno, va a haber una pregunta. Bueno, Carlos María Maldonado Almeida comenta, debería haber normativas para ellos también, claro, gracias. Vale, pues muchas gracias a ti, Carlos, por tu pregunta, reflexión. Vamos ahora con la pregunta de Antonio Benavente. Son varias preguntas seguidas, ¿vale? Vamos una en una. Dice, ¿por qué motivo en un cuarto técnico servidores hay que controlar la humedad?
A ver, los temas que puede darnos, los problemas que nos puede dar la humedad son muchos, pero sobre todo a nivel de equipo, a nivel de que el equipo pueda sufrir, a nivel de, bueno, como sabéis, el que pueda haber descargas eléctricas, el que pueda haber, o sea, pero también el que tengamos humedad en la sala, uno de los puntos principales es que los equipos van a sufrir a nivel de vida útil. Entonces, a ver, corrosión, va a haber muchos más problemas añadidos, pero sobre todo a nivel de seguridad, el que haya humedad en la sala. No es lo mismo hablar de un circuito cerrado de agua a que haya humedad en la sala. Entonces, el riesgo es alto, ¿vale? Y aparte, a ver, que, bueno, como sabéis, si hablamos de psicométrico, las condiciones de humedad influyen muchísimo en las condiciones de temperatura. Es otro punto añadido. Entonces, es algo que tenemos que barajar, ¿vale? Temperatura y humedad siempre en conjunto, priorizando temperatura. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta va en la línea de la anterior, de controlar humedad en un cuarto técnico y demás. Entonces vamos a pasarla porque está respondida. ¿Por qué hay que humectar en un cuarto técnico si en el proceso de enfriamiento gastamos electricidad en volver a condensar la humedad? De ahí que os comenté lo interesante que es el que estos equipos están diseñados para ello, para tener realmente pues, que los humectadores consuman lo mínimo y de ahí pues que os vais a encontrar pues humectadores ya no los de electrodos típicos, sino de infrarrojos, de ultrasonidos, que consuman lo mínimo y que los equipos estén diseñados para tener un calor latente nulo. Es decir, al final necesitamos controlar humedad, pero lo que tenemos es que buscar pues que haya que deshumidificar lo mínimo, ¿vale? Es decir, hay que aportar humedad muy pocas veces, seguramente. En la mayoría de los casos ya no suele ser el caso, pero que la máquina pueda controlar deshumectación y humectación, pero están diseñados para que sea un gasto mínimo, ¿vale? Aunque sabemos que es necesario. Perfecto. Y bueno, la última pregunta de esta persona iba muy en la línea de la que hemos respondido, así que yo creo que más o menos queda todo respondido. De momento no tenemos ninguna pregunta más. No sé si queréis así en un momentillo plantear alguna. Vale, bueno, veo que la gente por el chat sí que está poniendo muchas gracias por tus explicaciones, tema muy interesante. Bueno, vamos a, salvo que en este último momento de cierre entre alguna pregunta, yo creo que podemos dar por finalizado este webinar. Sí, Muchísimas César, que gracias. han comentado que sobre la presentación están preguntando, como siempre os la enviará el En el Cogiti. chat. Sí. Sí, lo iba a decir ahora, vale, Ah, no, vale, vale. vale, vale. Ya. Vale, vale. En la despedida y cierre. Vale, vale. Muy bien, César. Eh, No dudaba de ti, no dudaba de ti. no dudaba. Un poquito sí. Bueno, un pelín, por si acaso. Es que te veía muy embalado. Te veía Muy muy en plan, embalado. venga ya, adiós. No. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí un miércoles tecnológico más. Como bien ha comentado Xavi, me ha apuntado. Efectivamente, a lo largo de las próximas semanas, ¿vale? Intentamos que sea lo antes posible, pero bueno, depende de una serie de factores, pero a lo largo de los próximos días recibiréis la presentación, ¿vale? La presentación PowerPoint, tanto los que habéis estado hoy como todos los que os habéis inscrito, ¿vale? Junto con la presentación os enviaremos también el enlace a la grabación de este webinar y también una encuesta de satisfacción, ¿vale? Donde también se os pide vuestra opinión para próximos webinars. La tenemos mucho en cuenta, porque al final, como hemos comentado al principio, esto lo hacemos por y para vosotros, tanto desde Schneider como desde Cogiti, con lo cual sí que sería muy interesante, como siempre os indicamos, que nos respondáis, nos indiquéis en qué otras futuras temáticas quisierais trabajar, porque ahora mismo, de hecho, estamos preparando el calendario del año 2024 y todas las sugerencias que podáis plantear pues siempre serán totalmente bienvenidas. Por mi parte, poco más. No sé si tienes algún sneak peek del próximo Sabía que me lo ibas a decir y año. estaba buscando como loco el Word donde tenía apuntado. Estamos planteando hablar sobre todo el tema de cuadros inteligentes, ¿vale? Pero no tenemos, y seguridad en las instalaciones eléctricas, ¿vale? Pero bueno, lo acabaremos de confirmar en breve, pero sería la próxima temática prevista. Perfecto, pues será el próximo 24. Eso El sí, próximo 24 de 24 de enero. enero, de todas Eso formas, como sí, siempre, eso a sí. través de nosotros y de los colegios y de Schneider recibiréis la información
sobre este webinar de enero y por mi parte nada más, desearos a todos una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y unos felices Reyes y muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Beatriz por estar aquí un miércoles más. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a los asistentes y a los que habéis aguantado hasta el final. Muchas gracias. Gracias a todos. Venga, un abrazo. Hasta luego.